Hola. Antes de empezar, recuerden que estas historias no son de mi autoría. Todos los créditos van para su respectivo creador, y el link original estará en la descripción del video. Ahora sí, disfruten de la historia. Capítulo 9. Encuentros personaje pensando quemé los residuos de Arashi en mi pierna utilizando el ki, erradicando cualquier impureza que quedara de aquel experimento fallido de Orochimaru. No podía darme el lujo de permitir que quedaran rastros de su corrupción en mi cuerpo. Una vez que el Sannin y su acompañante desaparecieron de nuestra vista, un clon de madera emergió silenciosamente del suelo. En su interior, la matriz venenosa estaba lista para actuar. El clon avanzó hasta el cadáver de Arashi y, al tocarlo, su cuerpo se transformó en un árbol frondoso, usando el cadáver como nutrientes. En cuestión de minutos, el área se purificó, eliminando cualquier vestigio del experimento. Ese árbol crecería como su lápida, un recordatorio de lo que Orochimaru había hecho. Exhalé un suspiro antes de dirigirme a nuestro campamento temporal. Al caminar entre las tiendas, vi a los miembros del clan Fuma cargando suministros en carretas para prepararse para el viaje. Nuestro destino era Takigakure, donde tomaríamos una misión de escolta para llegar a Sunagakure sin llamar demasiado la atención. Durante el trayecto, planeaba vender mis medicinas en cada pueblo para reunir dinero suficiente. Pero antes de partir, tenía que atender otro asunto. Busqué entre la multitud hasta encontrar a Sasame. Estaba rodeada por varias mujeres del clan, quienes intentaban consolarla mientras ella lloraba. La noticia de la muerte de Arashi la había golpeado duro. Ya le había explicado que lo que había matado no era su primo, sino un monstruo disfrazado con su rostro. Pero las palabras no siempre eran suficientes para aliviar la pérdida. Me acerqué y le di unas palmaditas en la cabeza. Arashi descansa en paz. El gran árbol fuera de la barrera es donde su cuerpo descansará. Visítalo y despídete como corresponde. Le dije en voz baja. Sasame me miró con los ojos hinchados, su respiración entrecortada. Pero no dejes que este dolor te consuma dolor. Avanza por tu gente, mejora por aquellos que amas. Continué, con un tono cariñoso tratando de tranquilizar a la joven. Dicho eso y con una palmadita en la cabeza. Me di la vuelta marchándome dejando a la joven Kunoichi para ser consolada por su clan. Sasame y las mujeres que la rodeaban se pusieron de pie y comenzaron a dirigirse hacia el árbol. No soy bueno con estas cosas, pensé con cierta incomodidad. Todo ese discurso fue cursi, pero necesario. No podía permitirme que me guardara rencor. En cambio, debía enfocarla en el verdadero objetivo del bienestar de su clan. Con ese problema manejado, me dirigí hacia el área médica. Cuando llegué, encontré a Tayuya inconsciente. Su estado era grave, pero los ninjas del clan Fuma ya habían colocado sellos de prisionero en su cuerpo, suprimiendo su chakra. Aunque estos sellos eran inútiles contra un Chunin en plena capacidad, en alguien gravemente herido eran perfectos. Tayuya al parecer había perdido ambas piernas, solo podía suponer que aquello sucedió en su combate contra Temari y Shikamaru. Su vida como ninja estaba acabada. Un médico del campamento, que no era shinobi, me informó de su estado. Naruto-sama, su chakra está completamente sellado. Además, le hemos administrado medicamentos y cambiado las vendas de sus heridas. La infección ha retrocedido significativamente gracias a cualquier medicamento que el Sannin le haya administrado. Por su condición, permanecerá inconsciente por un tiempo. Asentí con la cabeza ante la información sin saber qué hacer con ella. Quiero que haya rotaciones constantes en su vigilancia. Nunca debe estar sola ni se le debe dar la espalda. Cualquiera que esté a cargo de vigilarla debe saber disipar genjutsus. Ordene a aquellos presentes, pues no se podía confiar en que ella permaneciera dócil. El médico asintió rápidamente y aquellos shinobis Fuma se movieron para organizar guardias ante mi inesperado prisionero, aunque Tayuya no era solo una prisionera. Era una herramienta demasiado valiosa para permitir que muriera. Su sello maldito contenía un fragmento del alma de Orochimaru, y si sobrevivía a sus heridas, obtendría ese valioso recurso. Si moría, perdería algo irreemplazable, aunque no lloraría la muerte de alguien como ella pues no tenía ningún tipo de relación con la ex ninja del sonido. Dejando el área médica, caminé hasta donde estaba Karin en una tienda cualquiera. Dos shinobis Fuma custodiaban lo que eran sus aposentos temporales, pero al verme se retiraron sin decirle una palabra. Una vez en el interior miré a la pelirroja detenidamente. Era bajita, delgada, con un rostro redondo y lindo que mostraban su juventud, con gafas que enmarcaban sus ojos rojos. Su cuerpo tenía señales de desnutrición, lo que indicaba años de abuso y privaciones.
Honestamente no me sorprendía su estado de salud. Kusagakure no trataba bien a sus ninjas, y menos a alguien con sus capacidades, unas capacidades que el pequeño pueblo shinobi se aseguró de abusar. Karin estaba visiblemente nerviosa. Su postura tensa, sus manos apretando los pliegues de su ropa, sus ojos miraban a todos lados fijándose cada tanto en mí, pero desviándolos rápidamente, su nerviosismo era bastante obvio. Ahora bien, ¿cómo carajos llevo esta situación? Obviamente es una chica traumatizada. Realmente este mundo estaba lleno de situaciones de mierda como esta. Karin, voy a darte dos opciones. Dije finalmente, y ella tragó saliva y asintió lentamente. Únete a mí y serás familia, después de todo soy un Uzumaki como tú. Si aceptas te daré la bienvenida con los brazos abiertos. Hablé con claridad, sin rodeos, al saber su historia, su pasado y futuro de desgracia en la línea de tiempo canónica, pues sentía cierto apego a la desdichada chica. Al menos intentaré darle mejores opciones para que elija un mejor futuro que el que tuvo que vivir. Mis pensamientos eran un revoltijo entre mi deseo de obtener un futuro activo valioso y el hecho de que mi moralidad me exigía ayudar a esta joven, pues tenía el poder de hacerlo, y no hacer algo cuando tienes el poder de cambiar algo para bien iba en contra de mis principios. Oh. Hice una pausa, viendo cómo su respiración se aceleraba ante el ultimátum que planeaba darle. Serás libre de marcharte por tu cuenta. Si ella decidía seguir su propio camino y marcharse por su cuenta, tendría que convencerla de que me permitiera tomar muestras de sangre, médula ósea, piel y cabello. Solo esperaba no tener que recurrir a ello. Mi mirada nunca se desvió de la de ella. Pero hay una cosa más. Si decides irte, jamás volverás con Orochimaru. Mi voz se empapó de un poco de ki para simular la sed de sangre, pues no era capaz de emitir la famosa aura de instinto asesino. Por suerte el ki emitía un efecto bastante similar. Si vuelves con él... Me incliné ligeramente hacia adelante, dejando que mis palabras fueran un susurro venenoso. Te cazaré, no tendré más opción que matar a mi propia pariente, por favor no me obligues a ello. El silencio se hizo pesado. Karin tembló, ella sabía que no estaba bromeando. Puff Karin. Un estremecimiento recorrió su cuerpo como un escalofrío helado. Cada fluctuación de chakra en el joven frente a ella era clara, innegable. No estaba mintiendo. Cada palabra, cada amenaza, cada promesa, todo era verdad. Si elegía marcharse, él la dejaría ir. Si regresaba con Orochimaru, la cazaría. Y si se quedaba con él sería su familia. Esa última palabra golpeó su corazón con una intensidad que hizo latir al órgano con violencia en su pecho. Familia pariente. Sus labios temblaron y sus manos se crisparon contra la tela de su ropa. No podía ser cierto. Toda su vida había creído estar sola. Que solo ella y su madre existían en un rincón olvidado del mundo, apoyándose mutuamente para sobrevivir. Había aceptado que no había nadie más, que la palabra familia terminaba con ellas dos. Pero aún resonaban en su memoria aquellas historias de su madre, hablándole de un clan que alguna vez existió hasta que todo se perdió, quedando únicamente ellas. Ese chico de cabello rubio no mentía. Su chakra era cálido, envolvente, como el sol después de una noche demasiado fría. Denso, poderoso pero al mismo tiempo lleno de vida. Karin lo sabía. Podía sentir cada fluctuación con claridad. No se agitaba como en los mentirosos, no temblaba como en los que esconden algo. Él era honesto. Y esa honestidad la golpeó con una revelación brutal, él era familia. ¿Pero cómo? ¿Por qué nunca vino por nosotras? ¿Por qué nunca salvó a mamá? Las preguntas brotaron como un torrente descontrolado, atravesando su mente con dolor y esperanza. No razonó en su edad, no pensó en lo absurdo de sus dudas. Solo dejó que la incertidumbre la ahogara, aferrándose a la mínima posibilidad de no estar sola. Si se quedaba la protegería, o terminaría como otro Orochimaru, que la veía como una herramienta valiosa, pero desechable. ¿Realmente esas palabras eran lo que parecían, o solo otra cadena disfrazada de promesa? Pero tener familia. Esa palabra pesaba más que cualquier miedo, más que cualquier duda. Más que el dolor de ser usada. Si para no volver a estar sola debía aceptar ser un recurso, entonces lo aceptaría. Estaba acostumbrada a ser usada, ya lo había vivido. Solo necesitaba tener esperanza una vez más. Al fin y al cabo, su madre siempre le había dicho que la familia lo era todo. Si lo que dices es verdad, me quedaré. Su voz sonó más desesperada de lo que quiso mostrar, como si esas palabras fueran un salvavidas al que se aferraba con todas sus fuerzas.
Karin lo miró, y vio cómo aquel joven de cabello rubio le sonreía con una calidez que no parecía pertenecer a alguien tan joven. Entonces lo sintió, una energía distinta, inmensa, que se extendía más allá de él y abarcaba todo el campamento. No era chakra. Era algo más profundo, como la mismísima vitalidad del mundo abrazando a todos los presentes. «Has decidido confiar en mí», dijo él, con una firmeza suave pero irrefutable. «Mientras estés a mi lado, te cuidaré. Nunca volverás a estar sola, nunca te dejaré atrás». Esas palabras, esas malditas palabras que creyó muertas junto a su madre, enterradas bajo años de dolor y sufrimiento, rompieron de golpe la presa que contenía su corazón. Las lágrimas brotaron sin control, ardientes en sus mejillas, desbordando toda la soledad acumulada. «Tonto». Sollozó, y aunque intentó sonar como un reproche, en su voz se escuchaba más alivio que rabia. Se arrojó a sus brazos, aferrándose con desesperación. Por primera vez en su vida no era solo una herramienta de Kusagakure. No era solo una herramienta para otros. Por primera vez, era simplemente una niña con alguien que prometía no abandonarla jamás. Apretó los ojos con fuerza, su cuerpo temblando, pero su corazón, por primera vez en años, no dolía tanto. Puff Naruto. Abracé torpemente a Karin mientras sollozaba contra mi pecho. Su cuerpo era frágil, temblando con cada respiración entrecortada. Su agarre apretaba con la desesperación de quien teme que algo se le escape. Sentí cada pequeño temblor, y por un momento todo lo demás del campamento se volvió borroso, reducido a la punta de sus dedos clavada en mi ropa. Realmente no estoy hecho para estas cosas. Pensé, notando lo incómodo que me ponía la cercanía emocional, pero aún así no me atreví a moverme. No era el tipo de situación que supiera manejar. Acabo de salir de un aislamiento de año y medio. Mi batería social no está en su mejor momento. Aún así, apartarla ahora habría sido cruel. Tenía una promesa clavada en la garganta, una responsabilidad que pesaba más que mi torpeza, debía cuidarla. Maldita sea mi moralidad, todo sería más fácil si fuera un vagabundo asesino sin corazón como esos otros transmigradores, pero no soy un monstruo. No la dejaré sola. Poco a poco, el llanto de Karin se fue apagando. Su respiración se volvió más pausada y su agarre perdió fuerza. Se había quedado dormida, agotada por el desahogo, aunque sus dedos seguían aferrados a mi ropa. Aún temblaban, como si temiera que al despertar descubriera que todo había sido solo un sueño. Suspiré y la levanté con cuidado, acomodándola sobre el catre de la tienda. No quería dejarla sola en ese estado vulnerable, así que me concentré y formé un clon de madera. Sentí el tirón en mis reservas de chakra al darle forma, pero no era nada que no pudiera soportar. «Quédate aquí y cuídala», ordené por costumbre, aún sabiendo que era innecesario. Viejo hábito, hablarles a los clones como si fueran más que eso. El doble asintió en silencio y tomó asiento junto a Karin. Sus ojos vacíos se fijaron en ella, inmóvil pero atento, más un autómata que un reflejo vivo como los clones de sombra. Con eso asegurado, salí de la tienda. Afuera, encontré a todos demasiado quietos. Algunos bajaron la mirada y regresaron a sus tareas al notar mi presencia, pero pude sentir la tensión. Mi expansión de ki los había alcanzado también, el abrazo de ki que usé con Karin para tranquilizarla se había expandido más de lo que pretendía. Mi control aún es muy deficiente. Pensé con molestia, apretando los dientes. Otro recordatorio de que necesitaba entrenar más. El campamento estaba en movimiento. A mi alrededor, los miembros del clan Fma trabajaban en preparar todo para la partida. Hombres y mujeres revisaban provisiones, aseguraban los sellos en los carros, y daban las últimas instrucciones a los exploradores. La atmósfera era ajetreada. Mientras caminaba hacia la zona donde se hallaba mi tienda en la zona más interior del complejo en ruinas, mi mente no dejaba de analizar las repercusiones de haber tomado a Karin bajo mi responsabilidad. Karin era un caso complicado. Su infancia en Kusagakure había sido dura, pero en esencia, ella era alguien estable. Con el tiempo y suficiente apoyo, se adaptaría. Los traumas de su niñez serían un obstáculo, pero nada insuperable. Mientras tuviera un propósito y apoyo, saldría adelante. Tayuya, en cambio, era otro problema. No solo había sido subordinada directa de Orochimaru, sino que además tenía un historial psicológico complejo. De lo poco que recordaba de la serie, su personalidad rozaba la sociopatía. Ahora, sin piernas, desechada por su antiguo amo y entregada a mí, su situación era una bomba de tiempo. Esperaré hasta extraer el fragmento del alma de Orochimaru de su sello maldito antes de decidir qué hacer con ella.
Murmuré, llegando a la matriz. Mis ojos recorrieron la compleja estructura de sellos y líneas de chakra que conformaban la matriz. Este sistema me permitió obtener el conocimiento de Hashirama sobre el clon de madera. Pero ahora, la pregunta era, ¿qué más podía hacer con ella? Mi mirada descendió lentamente hacia mi estómago. El sello de 8 trigramas contenía fragmentos del chakra de Minato y Kusina. En teoría, podría usarlos como catalizadores para la matriz. Pero, ¿qué podría obtener de ellos? Minato estaba descartado de inmediato. Su alma estaba atrapada en el vientre del Shinigami, y cualquier intento de llamar un eco suyo para obtener un conocimiento sería inútil. No valía la pena correr el riesgo. Pero Kusina, su chakra estaba dentro del sello. Las posibilidades eran interesantes. De lo poco que sabía del canon, Kusina era experta en las Konfsa, cadenas de adamantina, una habilidad característica de los Uzumaki. Un poder que yo no tenía, probablemente por ser mestizo. Si quería obtener esa habilidad, necesitaría una forma de modificar mi esencia para purificar mi sangre adquiriendo así las características del linaje puro de Uzumaki. Ahora que Karin estaba bajo mi protección, podía tratar de encontrar una solución. No tengo algo para aprovechar el eco de Kusina ahora, sería mejor llamarla cuando pueda usar las Konfsa. Murmuré, considerando otras opciones. El problema era que el sello solo me daba conocimiento, no las habilidades. Pero había otro chakra dentro de mí. Mi mano se posó sobre mi estómago. El chakra de Asura, dudé seriamente. ¿Debería usarlo? El ninja de Asura podría ser una herramienta invaluable para conectarme con el Kibi, permitiéndome desarrollar una relación más estable con él y tal vez incluso acceder al modo Kuran. Pero, ¿qué pasaría si llamaba la atención de Agoromo? Pensé con un escalofrío. No dudaba que el sabio de los 6 caminos seguía observando a los transmigrantes de sus hijos. Sin embargo, esto podría ser demasiado llamativo. Si utilizaba el chakra de Asura de una manera que se saliera de lo común, podría alertar al ancestro de los shinobi. Y lo último que necesitaba en este momento, era un jodido trascendente prestándome más atención de la que ya seguramente me da. Pero había una cosa en mi poder que podría usar aquella espada, saqué el pergamino que había recuperado del sapo, y con cuidado lo desenrollé. Del interior emergió la gran espada, Kubikiribocho, la misma arma que una vez fue el emblema de Zabuza Momochi, uno de los notorios 7 espadachines de la niebla. Esa espada era lo único que podía considerar como un buen instrumento de combate. Aunque carecía de la experiencia necesaria para empuñarla correctamente. Colocando la espada en el centro de la matriz, tomé una respiración profunda y la activé. Mi ki comenzó a fluir hacia la matriz, y el Kubikiribocho, impregnado con la esencia de Zabuza después de tanto tiempo siendo empuñada por el hombre, comenzó a resonar a través del espacio a mi alrededor. La espada era el perfecto catalizador. De repente, una chispa de energía se encendió en la matriz, formando lentamente una llama que danzó, creciente en intensidad y tomando una forma vagamente humana. Zabuza apareció ante mí, su figura espectral, como una sombra del pasado, me miró con esos ojos con un toque del asesino que conocí en el país de las olas. ¿Qué deseas saber? Fue la pregunta de la aparición, podría jurar que era el verdadero, pero sabía que era solo la amalgama de sus conocimientos. Necesito tus instintos. Los instintos de un verdadero espadachín, aquellos que solo pueden adquirirse tras años de lucha. La llama en la matriz vibró, y la figura de Zabuza asintió levemente. Antes de que pudiera reaccionar, las llamas de la aparición se fundieron con mi ser, fluyendo a través de mi cuerpo. Los instintos de Zabuza, sus decisiones de batalla, comenzaron a fusionarse con mi ser. No entendía todo al principio, pero sentía como la espada, aunque aún torpe en mis manos, ya no era solo un objeto. Era una extensión de mis propios sentidos. Aprenderás, pero siempre recuerda, la espada no te hará fuerte. El corazón del espadachín lo hace. La voz de Zabuza se desvaneció, pero sus últimas palabras permanecieron grabadas en mi mente. La llama desapareció, y con ella, la presencia de Zabuza. Mi cuerpo estaba impregnado con la esencia de su conocimiento, pero el camino aún era largo. Aunque mi dominio de ella no sería inmediato, al menos tenía una base sobre la que construir. Me aseguré de borrar hasta el más mínimo rastro de la matriz. Ni un solo sello, ni una sola inscripción, nada que alguien pudiera estudiar o reconstruir. Solo cuando estuve completamente seguro de que no quedaba nada, me marché para reunirme con los miembros del clan Fuma. Mientras tanto, los preparativos finales estaban en marcha. Las mujeres del clan se encargaron de los últimos detalles de mi disfraz.
Me pintaron el cabello de un rojo vibrante con tinte, ocultando por completo mis característicos mechones rubios. También cubrieron mis marcas de bigotes con maquillaje, asegurándose de que mi rostro no destacara demasiado. Con este cambio de apariencia, pasar desapercibido sería mucho más fácil. Los ninjas generalmente buscan signos de chakra y técnicas reconocibles. No esperarían que viajara en una caravana a ritmo mundano en lugar de desplazarme a alta velocidad como un shinobi. Si alguien preguntaba, simplemente sería un comerciante más. Con la llegada del amanecer, me aseguré de destruir la matriz de la barrera que protegía el campamento. No iba a dejar nada al alcance de nadie. Sin protección ni estructuras reconocibles, aquel lugar solo sería una ruina más en el país del sonido. El clan Fuma emprendió la marcha. Nuestro destino era el país del hierro, para luego cruzar hacia Takigakure. El viaje transcurrió sin incidentes graves, pero no sin cierta incomodidad. Karin se mantenía especialmente pegajosa, siempre a un paso detrás de mí, silenciosa y nerviosa. Aún parecía estar procesando el hecho de tener familia. Era evidente que no sabía cómo comportarse a mi lado. A ratos, abría la boca como si fuera a decir algo, pero luego se callaba, frustrada consigo misma. Por otro lado, Sasame se afianzó a mi derecha con tranquilidad. Al parecer, tomó la llegada de Karin como una especie de competencia discreta, asegurándose de que mi vínculo con el clan Fuma no se debilitara por la recién llegada. Era bastante obvio sus intenciones de ayudar a mantener en mi gracia al clan Fuma. Los tres avanzábamos juntos, mientras alrededor nuestro los demás miembros del clan se encargaban de la logística del viaje. 3 clones de madera se mantenían ocultos entre la caravana, observando los alrededores. A lo lejos, pude detectar la presencia de varios shinobi del sonido. Nos vigilaban, pero no intentaron atacarnos. Nos siguieron por un tiempo, pero se detuvieron al llegar a la frontera del país del hierro. A medida que avanzábamos, nos detuvimos en varias aldeas pequeñas. Aproveché estas paradas para reabastecernos de ingredientes y bienes, así como para vender mis medicinas. Eran simples, pero de excelente calidad, ideales para civiles. Generaban dinero rápidamente y sin levantar sospechas. Para reforzar aún más nuestra tapadera, contratamos un par de samuráis errantes. Con su presencia, la caravana parecía menos sospechosa. Después de todo, los mercenarios eran comunes en los caminos y no llamaban demasiado la atención. Durante el trayecto, nos encontramos con un puesto de cazarrecompensas. Decidí aprovechar la oportunidad y comprar el libro de bingo de Konoha. Cada aldea tenía su propio libro de bingo, pero también existía una versión internacional que incluía a todos los ninjas de rango S, independientemente de su país de origen. Revisé con atención las páginas del libro. Ahí estaba mi nombre. Me habían catalogado como un ninja de rango A, con una recompensa sustancial y una orden de capturar vivo y de entregarme a Konoha. El registro mencionaba mis supuestas habilidades en Fuinjutsu y clones de sombra. También habían incluido 2 imágenes, una de mi apariencia antes de la prisión de sangre y un boceto aproximado de mi aspecto actual. Fruncí el ceño. Es seguro que un Yamanaka sacó los recuerdos de algún guardia. Gruñí molesto de que tuvieran un boceto aproximado de mí. No había otra explicación. Aunque había dejado a uno de los guardias en mi celda, varios de ellos me vieron mientras me llevaban la comida. Rotaban regularmente, así que era imposible silenciarlos a todos durante mi escape. Honestamente, me sentí un poco ofendido por la recompensa. Kakashi tenía una recompensa 4 veces mayor a la mía, mientras que Asuma estaba valorado en 3 veces mi precio. Yo, siendo Jinchuriki y descendiente de un Hokage, apenas llegaba a un cuarto de lo que era el ninja copia. No podían saber quién era realmente, pero aún así, era insultante. El viaje no era precisamente entretenido. Entre revisar los pergaminos de Orochimaru y entrenar con mis clones, apenas tenía tiempo para otra cosa. Dentro del pergamino principal, encontré múltiples documentos sellados. Cuando los abrí, me llevé una pequeña decepción. No eran manuales de entrenamiento, solo técnicas y notas. ¿TSK? ¿En serio?, murmuré, pasando las páginas con una ceja arqueada. Lo que tenía frente a mí eran notas y diarios personales de Hashirama, donde describía su experiencia con el Mokuton. Relataba cómo de niño podía hacer crecer plantas con su chakra, pero después de eso, todo era simplemente intuición y práctica en combate real. Sus habilidades se perfeccionaron en la guerra, lo que significaba que nunca desarrolló un método de entrenamiento para otros. Suspiré, dejando el pergamino a un lado por un momento.
Así que, básicamente, tengo que descubrirlo por mi cuenta. Genial. Gruñí con fastidio, no era como si esperara un tutorial paso a paso, pero tener siquiera una base habría sido útil. Mientras seguía practicando los sellos manuales de algunas técnicas, Karin se encargaba de darme de comer. Tomó un pedazo de carne asada y lo acercó a mi boca con un palillo. «Abre», dijo sonriendo la joven Uzumaki. La miré con una gota de sudor rodando ante el acto. «Puedo comer solo, ¿sabes?», respondí con una sonrisa temblorosa. Ella solo sonrió radiantemente y con una actitud fuerte ella insistió. «Demasiado tarde». Sonrió, empujándome la comida en la boca sin esperar mi respuesta. Mastiqué en silencio, sin molestia real. Era interesante ver esa personalidad fuerte de la chica, que antes era demasiado nerviosa para hablarme. Sasame, por otro lado, se mantenía cerca, observándonos con los brazos cruzados. No parecía completamente cómoda con la situación, pero tampoco dijo nada. «¿Qué pasa, Sasame?», pregunté entre bocados. «Nada». Desvió la mirada con un leve puchero. Era evidente que estaba marcando territorio de manera sutil. Había sido la persona más cercana a mí en el clan Fma, y ahora Karin estaba empezando a meterse en su espacio. Solté un suspiro, pero no comenté más al respecto, eran solo dos adolescentes tontos, aunque técnicamente yo era uno también. Mientras esta pequeña disputa sucedía, el clan Fma estaba ocupado montando nuestro último campamento antes de llegar al puesto de avanzada de Takigakure. A diferencia de las otras aldeas ocultas, la ubicación exacta de Takigakure era un secreto bien guardado. Cualquier cliente que necesitara contratarlos debía acudir primero a un fuerte fronterizo, en lugar de ingresar directamente a la aldea. Esto significaba que pronto tendríamos que interactuar con más shinobi. Sabía que necesitaba entrenar más, pero con las limitaciones actuales, no podía arriesgarme a sesiones largas o intensas. Kyuubi seguía siendo hostil, así que usar clones de sombra para entrenar el chakra no era una opción viable. Por ahora, mi mejor alternativa era mejorar mi afinidad con los elementos tierra, agua y rayo. Mi semilla espiritual ayudaría a mejorar mi conexión con la naturaleza con el tiempo, pero era mejor establecer bases cuanto antes en lo referente al chakra. Di órdenes para reforzar la vigilancia en el campamento, y creé 3 clones de madera para entrenar en distintos elementos. Elemento agua. El primer clon tomó un recipiente y trató de manipular el agua, pegándola a su piel en forma de gotas y moviéndola con chakra. Elemento tierra. El segundo clon usó rocas del entorno e intentó comprimirlas y moldearlas, enfocándose en fortalecer su afinidad con la tierra. Elemento rayo. El tercer clon practicó el jutsu de asesinato electromagnético, una técnica de rango C que conocía un shinobi Fma. El objetivo era aprender a manipular la electricidad con mayor precisión. A diferencia del Naruto del canon, que podía usar miles de clones para entrenar a un ritmo absurdo, yo solo podía usar 3 de madera, pues mi control de chakra y del Mokuton aún no eran buenos. Esto era mejor que nada, supongo. Yo no dormía, meditaba cultivando mi cuerpo lentamente, pues ese proceso sustituía la necesidad de dormir. Mientras tanto mis clones de madera continuaron su entrenamiento sin descanso, repitiendo los mismos ejercicios una y otra vez sin que la fatiga los afectara. Eran incansables, eficientes y, lo más importante, me permitían mejorar sin que mi cuerpo real tuviera que esforzarse. Por otro lado, el clan Fma se mantenía leal, y la razón era bastante clara. La riqueza que les estaba proporcionando con mis píldoras medicinales les había asegurado una estabilidad que no habían visto en años. Antes de mi llegada, apenas sobrevivían en un mundo dominado por los grandes clanes y aldeas ninja. Ahora, con un flujo constante de ingresos y provisiones, su situación había cambiado drásticamente. Si bien estas píldoras eran consideradas basura en el mundo de la cultivación, en este mundo eran altamente apreciadas. Eran fáciles de fabricar, efectivas y, lo más importante, accesibles. Para alguien como yo, que podía hacer entre 50 y 100 píldoras curativas en una sola sesión de alquimia de 2 horas, esto era prácticamente magia. Pero aunque las píldoras curativas eran valiosas, el verdadero tesoro eran las píldoras alimenticias. ¿Un solo bocado y pueden sobrevivir 10 días sin comida ni agua?, murmuré con una sonrisa mientras observaba algunas de las píldoras recién creadas. La sola existencia de estas píldoras había cambiado la vida del clan Fma. Antes, la escasez de alimentos era un problema constante para ellos. Las guerras y conflictos entre aldeas ocultas dificultaban el comercio y dejaban a los clanes menores en una posición precaria.
Pero ahora, con solo consumir una píldora cada 10 días, sus necesidades alimenticias estaban completamente cubiertas. Nadie en el clan volvería a sentir hambre, nadie tendría que racionar la comida o sacrificarse por los más jóvenes. Con esta seguridad alimentaria garantizada, el ánimo del clan había cambiado por completo. Ya no eran un grupo en declive, luchando día a día por sobrevivir. Ahora, estaban en crecimiento, con la confianza de que mientras permanecieran bajo mi ala, nunca volverían a pasar hambre. Y como podía producir 100 píldoras en apenas 15 minutos, mantener un suministro constante no era un problema. ¿Por qué hacer este esfuerzo? La respuesta era simple: ganar lealtad. Un pueblo con el estómago vacío es un pueblo rebelde, desesperado por encontrar una solución a su miseria. Pero un pueblo saciado es un pueblo tranquilo, sin necesidad de buscar alternativas peligrosas. Y si, además de eso, podían disfrutar de lujos y comodidades que antes eran impensables, entonces su lealtad no solo estaría asegurada, sino que se convertiría en dependencia. Con el dinero que ganaba de la venta de píldoras, adquiría alimentos de lujo para el clan. Carnes curadas, fruta fresca, especias que en zonas rurales como estas eran costosas, pequeños placeres que reforzaban la idea de que conmigo no solo estaban seguros, sino que estaban mejor. Y mientras tanto, los estaba condicionando sin que se dieran cuenta. Los FMA se estaban acostumbrando a un nivel de vida que solo yo podía proporcionarles. A la comodidad, a la seguridad, a la certeza de que, con Naruto Uzumaki, sus vidas siempre serían mejores. Porque al final del día, no importa cuán fuerte me vuelva, siempre será mejor tener gente leal que se ocupe de las pequeñas cosas. A la mañana siguiente, cuando desperté y revisé el entrenamiento de los clones, me llevé una sorpresa. Habían avanzado. Y no un poco. Avanzaron más de lo que esperaba. El clon de elemento tierra había conseguido fracturar una piedra tras aplicar presión constante con chakra. No era mucho en términos de combate, pero demostraba que su control y afinidad con la tierra estaban mejorando rápidamente. El clon de elemento agua podía mantener una gran cantidad de agua pegada a su piel, una habilidad crucial para futuras técnicas de control. Aún no lograba el refinamiento de mover gotas individuales, pero el hecho de que ya pudiera manipular el agua en cantidades mayores era un progreso considerable. El clon de elemento rayo había logrado detener la electricidad por un segundo entero antes de liberarla nuevamente. Esto significaba que su control sobre el flujo del chakra de rayo estaba mejorando. Observé los resultados con incredulidad, analizando los avances. Creo que subestimé la afinidad que me da mi semilla espiritual con la naturaleza. Murmuré para mí mismo, sintiendo una mezcla de sorpresa y emoción. El entrenamiento elemental en este mundo tomaba años de práctica para los shinobi. Refinar la afinidad con un elemento, comprender sus principios, desarrollar un control lo suficientemente preciso como para usarlo en combate, todo eso tomaba tiempo. Pero yo, en una sola noche, ya había conseguido avances significativos. Realmente estaba OP, como dirían en los fanfics. Al contactar con mis clones de madera, recuperé de inmediato sus experiencias y memorias. Sin embargo, a diferencia de los clones de sombra, estos no se disipaban al transferir la información, por lo que simplemente los recargué con chakra y les ordené continuar con el entrenamiento. Esa era la gran diferencia entre ambos tipos de clones. Los clones de sombra necesitaban desaparecer para transferirme su conocimiento, pero al hacerlo también me transmitían la fatiga acumulada. Por otro lado, los clones de madera solo retenían las memorias y experiencias, sin la carga del agotamiento mental. Por eso, en términos de entrenamiento prolongado, eran superiores. Mientras procesaba los recuerdos obtenidos, recorrí algunas notas en los diarios de Hashirama. Según sus escritos, el clon de sombra había sido una creación de Tobirama, inspirada en el clon de madera de su hermano mayor. Sin embargo, debido a la ausencia del elemento madera en los demás ninjas, Tobirama había optado por un método alternativo basado en chakra puro. ¿Así que el legendario clon de sombra es solo un intento de imitar el clon de madera? Murmuré para mí mismo, sorprendido por la revelación. Era un dato interesante, aunque no cambiaba el hecho de que, por ahora, los clones de madera eran mi mejor opción para entrenar. Llegamos al puesto de avanzada de Takigakure al mediodía, sin contratiempos. Tal y como esperaba, el fuerte era una estructura robusta pero modesta, con una mezcla de construcciones de piedra y madera reforzada. No era una fortaleza impenetrable, pero sí suficiente para repeler ataques menores y servir como punto de comercio y reclutamiento para mercenarios y shinobi. No perdí el tiempo y me dirigí de inmediato a la oficina de misiones.
Quisiera solicitar una misión de escolta. Dije con calma, apoyando una bolsa con riz sobre el mostrador. El shinobi a cargo de la administración levantó la vista de sus documentos y me observó con una expresión neutral. Destino y requisitos. Respondió sin rodeos. Vamos hacia el país del viento, necesito escolta hasta la aldea shinobi, contamos con algunos sumarais pero quisiera shinobi para el viaje como apoyo. Expliqué. Mi plan era claro. De Suna, viajaríamos hacia la tierra de los ríos, donde me interesaba cierta mina de oro. Luego, abordaríamos un barco con destino a la tierra del té, donde había una espada especial que deseaba obtener. Un hombre tiene prioridades, y un sable de luz es una de ellas. Pensé con una leve sonrisa. Después de la tierra del té viajaríamos en barco, y seguiríamos nuestro viaje hacia la tierra de los bosques para tomar otro barco que nos llevaría a la tierra de las olas. Con esta ruta, evitaríamos por completo el país del fuego, reduciendo el riesgo de encuentros no deseados con Konoha. El ninja de la oficina revisó algunos registros y asintió. Puedo asignarte un equipo genin para la escolta. Dices que ya tienes samuráis, así que solo necesitas un grupo de apoyo. Dijo con un tono plano el encargado. Correcto, pero hay un requisito adicional. Quiero un usuario de viento en el equipo. Pasaremos por Suna, y un jutsu de viento será útil contra las tormentas de arena. El shinobi arqueó una ceja. El elemento viento es raro fuera de Suna y las regiones occidentales, pero tenemos un genin con esa afinidad disponible. Sin embargo, debe ir con su equipo, lo que significa que sería un escuadrón completo liderado por un chunin. Acepto. Respondí al final. Bien, partirán mañana al amanecer. Fue su respuesta mientras cobraba los honorarios de la misión. Con el resto del día libre, decidí aprovechar el tiempo fabricando mejores píldoras. Pronto pasaríamos por la capital del país de la hierba, y allí planeaba vender mis creaciones a los nobles. Para la gente normal, mis píldoras eran algo revolucionario. Aunque para mí no eran más que productos básicos de bajo nivel, en este mundo eran percibidas como milagrosas. Aprovechar esa percepción me permitiría asegurar aún más riquezas y recursos para el viaje. Mientras molía ingredientes y preparaba la alquimia, Sasame se acercó con curiosidad. ¿Qué tipo de píldoras harás esta vez, joven maestro? Algo un poco más refinado. Respondí, sin apartar la vista del proceso. Los nobles buscan calidad y exclusividad. Así que haremos algunas píldoras más elegantes para venderlas a precios exorbitantes. Sasame sonrió, comprendiendo de inmediato mis intenciones. Eso suena inteligente. Es simple economía. Si algo es fácil de conseguir, pierde valor. Si algo parece raro y difícil de obtener, se vuelve más preciado. Dije con una sonrisa. Ella asintió, observando con atención mientras continuaba con la alquimia. Esa noche, mientras los clones seguían con su entrenamiento y el clan Fma descansaba, mi mente ya estaba maquinando los siguientes pasos. Al día siguiente, la caravana estaba finalmente lista. Los miembros del clan habían comprado provisiones a los comerciantes cercanos, que venían a buscar contratar shinobi como escoltas. Habían traído nuevos suministros, arroz crudo barato, lentejas, soja y una variedad de verduras. Con solo 1 kilo de cada uno de estos ingredientes, podía hacer 100 píldoras alimenticias. Estas contenían enormes cantidades de lo necesario para una perfecta nutrición. El proceso de convertirlas en píldoras a través de la descomposición y compresión con mi ki las transformaba en algo mucho más eficiente. Era una forma barata y fácil de abastecer a toda la caravana, además de ahorrar en espacio y costos de transporte. Mientras Karin terminaba de organizar sus pocas pertenencias, y Sasame rondaba por allí, asegurándose de que todo estuviera en su lugar, yo trataba de localizar mis propias cosas entre el caos. Ellas siempre decían que era descuidado, y tenían razón, era un desastre organizando mis pertenencias. Siempre me olvidaba de algo o las dejaba tiradas por ahí, y ellas lo sabían muy bien. No puedo creer lo que estoy viendo. Se quejó Karin, mirando mi mochila abierta y llena de objetos regados por todos lados. Esto es un desastre total. ¿Cómo esperas empacar cuando todo está tirado por ahí? Se quejó ella al ver el horror. Es que, ¿quién necesita organización cuando eres genio como yo? Me excusé, intentando justificar mi desastre con un argumento tonto. Lo importante es que cumpla mis obligaciones. Eso es lo que realmente importa, ¿no? Karin levantó las manos en señal de rendición y comenzó a organizar mis cosas mientras Sasame, con una sonrisa divertida, me observaba. Ya quisiera verlo en una situación sin Karin o yo ayudándolo con estas cosas, joven maestro.
comentó Sasame, entre risas. Pero justo en ese momento, el equipo Genin llegó al campamento. El Chunin que lideraba el grupo era un hombre común, sin nada destacable en su apariencia, y dos de sus Genin tampoco parecían fuera de lo normal. Sin embargo, la chica que lideraba el grupo llamó mi atención de inmediato. Sabía que tenía afinidad con el viento, pero jamás imaginé que enviarían a F, la Jinchuriki del Nanabi. Mi mente trabajó a toda velocidad intentando descifrar por qué Takigakure mandaría a alguien tan valioso en una misión como esta. Una de las primeras posibilidades que consideré fue que habían descubierto mi identidad, pero la ausencia de hostilidad y el simple hecho de que solo habían enviado a dos Genin, un Chunin y a F me hicieron descartar esa idea. Era más lógico pensar que buscaban darle experiencia, igual que hicieron conmigo o con Gaara en su momento. Sin embargo, Takigakure no era una aldea grande, sus recursos eran limitados y sus fuerzas escasas. Tal vez no tenían Chunin disponibles para protegerla. Aún así, me resultaba difícil creer que arriesgaran así a su Jinchuriki, confiándole la vida a un solo Chunin. A medida que observaba a F, recordé que apenas había visto algo de ella en un relleno. Era algo como una versión más alegre de Naruto, con una actitud animada y entusiasta, mucho más alegre de lo que había imaginado. Pero sus compañeros parecían indiferentes, como si ya estuvieran acostumbrados a su actitud y no les importara. F se acercó con una gran sonrisa en su rostro mientras el Chunin y los demás Genin se mantenían a su lado. Buenos días. Soy F, y estaré acompañándolos en esta misión. Espero que podamos divertirnos juntos y ser buenos amigos. Ella hablaba con una energía desbordante que no pude evitar comparar con la de mi yo anterior. Le respondí con una ligera sonrisa algo incómoda. Bueno, espero que sí. Cuento con ustedes para protegernos. Intenté animarla, sabiendo bien que esta era mi oportunidad para tratar de robármela de su aldea. F asintió, como si nuestras palabras fueran una promesa. Eso es lo que más me gusta hacer, cumplir con las misiones y divertirme mientras hago amigos. Aunque su actitud optimista era refrescante, también me di cuenta de que sus compañeros parecían no compartir la misma energía. El Chunin, que había permanecido en silencio hasta ese momento, simplemente hizo una señal para que comenzáramos a movernos. Bueno, parece que todos estamos listos para salir. Dijo el Chunin, con voz firme y un poco indiferente. F, cuida al cliente, nos aseguraremos de que todo esté en orden alrededor. F, con su energía, dio un salto hacia adelante. Sí, vamos. Al final de este viaje habrá muchas historias que contar. Vamos, equipo. Mientras la caravana se ponía en marcha, Karin y Sasame ya se habían asegurado de que no olvidara nada más, mientras que yo trataba de disfrutar del progreso que habíamos hecho y de cómo mi caos parecía funcionar, de alguna forma, para todos los demás. Sin embargo, no pude evitar sentir que, por una vez, las cosas irían bien. Ojalá no me maldiga con ese pensamiento. Nuestro paso por el país de la hierba fue sorprendentemente tranquilo. Con el simple disfraz que tenía, no levantábamos ninguna sospecha. Los miembros del clan Fma, como Karin y Sasame, tenían colores de cabello variados, lo que nos ayudaba a pasar desapercibidos. Nadie parecía interesarse demasiado por nosotros, y la capital fue un paso sin pena ni gloria. Vimos a algunos nobles interesados en mis medicinas y ungüentos para una piel tersa. Cosas simples, pero funcionales. A pesar de lo sencillo de los productos, los nobles parecían satisfechos y compraron bastantes, lo que nos permitió ganar una buena cantidad de dinero. Un par de cajas de ungüentos, por favor. Gritó uno de los nobles al ver nuestras muestras, mientras tomaba la bolsa con un gesto apurado, como si estuviera comprando algo esencial para la supervivencia. Y no olviden los bálsamos para la piel. En este clima, hasta el más rico se vuelve un reptil si no se cuida bien la piel. Bromeé mientras el noble se apartaba satisfecho con sus compras. Después de desplumar a unos cuantos nobles, continuamos nuestra travesía. F, como encargada de mi seguridad, pasó la mayor parte del tiempo conmigo, junto con Karin y Sasame. Las tres comenzaron a conocerse mejor, y aunque F era extremadamente alegre, su actitud me resultaba familiar. No era que me molestara, al contrario, me recordó a una versión femenina de Naruto. Podía notar algo más en ella, una necesidad de llamar la atención, de formar conexiones, como si estuviera desesperada por llenar un vacío dejado por una infancia solitaria. Ese rasgo, por supuesto, era común en los Jinchuriki que había conocido. Gaara lo había mostrado con una necesidad de mostrar su existencia matando, y yo mismo lo había experimentado en el pasado.
F no era la excepción, pero aún así, su presencia tenía algo reconfortante, como una especie de optimismo inquebrantable. Después de cruzar el país de la hierba, llegamos al límite del país de la lluvia, y debo admitir que, eso me ponía nervioso. No solo a mí, sino también a nuestra escolta. El país de la lluvia era la tierra de Anzo de la Salamandra, una figura que había sido conocida como una leyenda apodada como el semidios. Pero el mundo no sabía que él había muerto, y que había sido reemplazado por alguien mucho más peligroso, el líder de Akatsuki, Pain. Aunque en el resto del mundo se seguía creyendo que Anzo era el líder de Amegakure, yo sabía que en realidad era Pain quien había tomado el mando. Su poder abrumador y la forma en que había transformado la aldea. Pero la mayoría de la gente seguía creyendo en el viejo mito de Anzo, ajenos a la verdadera amenaza. ¿Tienes alguna idea de lo que nos espera en Suna?, preguntó Sasame mientras miraba el horizonte con desconfianza. Sabía que algo no estaba bien. No es Suna lo que me preocupa, respondí mientras miraba a F y luego al frente. Es lo que nos podemos encontrar en el camino. El país de la lluvia está lleno de sorpresas, y no siempre buenas. La lluvia torrencial empeoraba la visibilidad, y lo que había comenzado como un viaje tranquilo pronto se volvió inquietante. A lo lejos, dos figuras comenzaron a acercarse a nosotros. No fue hasta que estuvimos bastante cerca que comencé a distinguirlos, y el nudo en mi estómago se hizo más grande. Mis ojos se agrandaron al reconocer las capas negras con nubes rojas. No puede ser, yo y mi maldita mala suerte, murmuré en voz baja, sin poder creerlo. Uno de ellos llevaba una guadaña de 3 hojas, y su sonrisa desquiciada, mientras se lamía los labios, me hizo saber que no teníamos nada bueno que esperar. Aquella sonrisa era la de un depredador, como si estuviéramos siendo observados como carne para sacrificar. El otro, con su parte inferior del rostro cubierta, no mostró emociones, pero esos ojos con esclerótica rojiza eran inconfundibles. ¿Qué pasa? ¿Quiénes son esos tipos? F, al notar mi tensión, se acercó rápidamente y susurró. Tragué saliva, tratando de mantener la calma, pero la situación no era sencilla. No podía ocultar mi nerviosismo mientras observaba a esos dos hombres acercándose más. Lo sabía muy bien, por las memorias de la serie. Esos dos eran miembros de Akatsuki. Son Idan y Kakuzu, miembros de Akatsuki. Respondí, mi voz algo grave, mientras observaba la situación. F frunció el ceño al escuchar el nombre de Akatsuki. Aunque no estaba familiarizada con el nombre de Akatsuki, reconoció el nombre de Kakuzu, un desertor de su aldea hace décadas, sin embargo, por mi mirada sombría, sabía que algo andaba muy mal. ¿Kakuzu?, preguntó, visiblemente alarmada. Exactamente. ¿Kakuzu?, dije, aún mirando a los dos. Son extremadamente peligrosos. Y el otro tipo es un psicópata. Sasame, al ver la seriedad de mi expresión, se tensó también. Por un momento, el ambiente se volvió tenso. ¿Qué haremos?, preguntó F, con la voz más firme de lo que esperaba, mostrando una determinación que me sorprendió. Aunque ella no tenía idea de lo que eran capaces el dúo inmortal, era obvio que no le gustaba estar indefensa en una situación como esta. F, ve con el líder de tu grupo y dile que desvíen la caravana, pero sigan con curso a Suna. Yo me haré cargo. Ordené, con una sombría determinación, realmente no me gustaba esta situación. Karin y Sasame querían objetar, pero con una mirada, ambas corrieron a dar el mensaje para que el clan Fma se preparara para huir. Yo, por mi parte, me adelanté. Al diablo con parecer una persona normal ante los shinobis de Taki. Me moví rápidamente una rápida carrera hasta estar a unos metros del dúo inmortal de Akatsuki. A mi espalda, a unos 100 metros, la caravana se movió al costado, cambiando de camino apresuradamente para evitar a los dos. Mientras tanto, el silencio se extendió entre ellos y yo. Idan me miró con los ojos llenos de ira, y luego desvió su mirada hacia la caravana que se alejaba rápidamente, su respiración se aceleraba por una emoción enfermiza. Mocoso, si tanto quieres ser un sacrificio para Hashin-sama, debiste esperar con tu grupo. No he dado un sacrificio en una semana. Hashin-sama estará deseoso de más sangre. Sus palabras eran caóticas, impregnadas con un fanatismo tan evidente que resultaba insoportable. Sus ojos brillaban con una locura peligrosa, mientras el ambiente se cargaba con una tensión insoportable. Mirando a Kakuzu, la única persona del dúo que parecía tener algo de cordura, decidí no perder el tiempo y negociar. ¿Cuánto por dejar a la caravana en paz y contener a tu loco compañero?, pregunté de manera directa, sabiendo que cualquier intento de conversación superficial sería inútil.
Kakuzu se giró lentamente hacia mí, con una mirada calculadora, como si estuviera evaluando el costo de la negociación. Tras un largo silencio, respondió con indiferencia. Tomaré el dinero de tu grupo luego que este tonto se tranquilice matándolos, aunque dudo que tengan mucho. Su respuesta, desinteresada y directa, me dejó sin esperanza. El precio era la vida de mi gente. Un precio que no podía pagar. Respiré profundamente, sabiendo que era casi imposible vencer a este par con mi nivel actual. Mi única opción era recurrir a medios que podrían exponer mi identidad, y teniendo en cuenta que ellos planean cazar a gente como yo, eso era mala idea. Sin embargo, no podía dejar que el clan Zma y todos los demás murieran por mi incapacidad. Necesitaba ganar tiempo. Solo debo sobrevivir durante un rato, luego huir. Murmuré para mí mismo, intentando convencerme de que aún había una salida. Sabía que, para sobrevivir, tendría que ir con todo, solo rogaba no suicidarme con lo que planeaba. Sin dudarlo, saqué un pergamino de mi bolsillo y lo desplegué. De su interior, apareció la espada Kubikiribocho. Apenas había practicado con ella antes de llegar a Takigakure, pero los instintos de Zabuza me serían útiles. Además usaría otras técnicas, no solo había memorizado los sellos de las técnicas del Mokuton, sino que también tenía en mente un jutsu que podría utilizar. Además, mi entrenamiento de afinidad con el relámpago me había dado un dominio básico de las técnicas eléctricas. Con un movimiento decidido, clavé la espada en el suelo y realicé los signos de mano para el Chidori. Mi habilidad para formar una cuchilla aún estaba lejos de poder realizar la punta penetrante, pero la electricidad sería útil para lo que planeaba. Tomando la espada, la electricidad recorrió el gigantesco trozo de chakra metal, conduciendo el rayo de manera impecable, como si la espada fuera un conductor natural. Sin perder tiempo, realicé el sello de carnero con una sola mano para concentrar chakra y, lentamente se formaron desde mi espalda dos clones de madera, cada uno con su propia copia del Kubikiribocho. No me detuve ahí. Con otro sello de mano, invoqué varios docenas de clones de sombra, cada uno con el plan en mente. Miré al dúo, mis ojos fijos en ellos, sabiendo que el espectáculo que estaba montando no era solo para prepararme, sino para darle más tiempo a la caravana de alejarse. Había realizado todo esto de manera dramática, sabiendo que los shinobis son curiosos por naturaleza, deseosos de ver las técnicas de sus rivales. Y esos dos, al parecer, no me consideraban una amenaza real. Habían decidido esperar y ver qué hacía. Kakuzu, por su parte, parecía sorprendido al ver a un usuario del Mokuton. Después de todo, él había intentado asesinar al Shodaime, por lo que un usuario de esa misma técnica no era algo que tomara a la ligera. ¿Así que eres un Senju? ¿Konoha tenía un usuario de Mokuton escondido? Murmuró Kakuzu, su tono revelando tanto sorpresa como cautela, y yo no corregí su error. La atmósfera era densa, como si todo el aire a mi alrededor se hubiera condensado en un peso insoportable. Idan seguía perdido en su frenesí, cada vez más frenético, casi como si estuviera esperando el momento para lanzarse a la carnicería. Kakuzu, por su parte, observaba con una calma inquietante, como si estuviera esperando que la situación se resolviera por sí misma, o simplemente analizando la mejor forma de obtener dinero de todo esto. Idan reía, como si la situación fuera una broma, mientras su cuchillo de sacrificio se balanceaba entre sus dedos. Su risa era incesante, como el sonido de un maníaco perdiendo el control. Él no tenía nada que perder, y eso lo hacía impredecible. Kakuzu, en cambio, permanecía vigilante, sus ojos fríos, calculadores, esperando ver cómo luchaba contra Idan. ¿Vas a seguir parándote ahí todo el día, mocoso? Gritó Idan, su voz un grito lleno de fanatismo y rabia. ¿O vas a ofrecerme un sacrificio decente como Hashin-sama se merece? Dijo con locura. Sabía que este tipo no entendería razones, y Kakuzu solo estaba esperando un buen pago, no le importaba mucho el resultado. Idan no era solo un loco, era una fuerza destructiva imparable. Y Kakuzu, él tenía décadas de experiencia, había derrotado a más personas de las que podía contar. Lo más sensato habría sido huir. Enfrentarme a dos ninjas clase S, uno inmortal y otro con décadas de experiencia, no era una buena idea. Si lograba escapar, probablemente sobreviviría. Pero mi prioridad era otra. La caravana tenía que llegar a salvo. Si huía, sería un fracaso, no solo para mí, sino para todos aquellos que confiaban en mi decisión. La misión era clara, ganar tiempo, lo suficiente para permitir que la caravana se alejara. Mi respiración se aceleró mientras me preparaba para lo peor. No había vuelta atrás.
No podía dejar que esta oportunidad se escapara, aunque la posibilidad de perder era alta. Aquí va todo. Susurré para mí mismo, sintiendo cómo la presión aumentaba cada vez más. Mi chakra burbujeaba, reforzando mis músculos y tendones, mientras mi ki incrementaba la densidad de todo mi cuerpo, incluidos mis órganos internos, volviéndome increíblemente denso y difícil de dañar. Me preparaba para lo que sería la lucha más difícil de mi vida. Kakuzu observaba de reojo, esperando ver cómo me enfrentaba a Aidan. Sabía que si lograba controlar la situación durante unos momentos, podría ganar algo de tiempo para la caravana. Pero eso era todo lo que podía esperar. Tiempo. Omake. La oscuridad del olvido en las profundidades del departamento de interrogación y tortura de Konoha, en el punto más resguardado de las instalaciones donde se mantenían a los prisioneros más importantes o peligrosos para extraerles información, se encontraba un niño de no más de 8 años. Su frágil cuerpo estaba cubierto de cortes y heridas, cicatrices de torturas que desmentían su tierna edad. En medio de aquella densa oscuridad, un único orbe azul se abrió lentamente, apagado, carente de la chispa infantil que debería haber tenido. El único ojo restante de Naruto Uzumaki escaneó los alrededores de su celda, observando nuevamente las sombras deformadas de la habitación que había sido su prisión por ¿cuánto tiempo? Difícil de decir. Sin el sol, el paso del tiempo se volvía irrelevante. Con un suspiro seco y amargo, su mente divagó, volviendo al origen de su pesadilla. Seguramente te preguntas cómo llegué a esta situación bien, todo comenzó una semana y media después de transmigrar a este maldito mundo había despertado en el cuerpo de Naruto Uzumaki, pero no el Naruto de la historia original. No, en este mundo él era el hijo mayor de Minato Namikaze y Kushina Uzumaki, hermano mayor de Mito y Menma, los Jinchurikis del Kibi, cada uno portador de una mitad, Yin y Yang, de la bestia. Un escenario típico de un fanfic de Naruto abandonado, un cliché absurdo donde Naruto es olvidado o descuidado por su familia en favor de sus hermanos más importantes. Una premisa que, si bien sonaba como el punto de partida para una historia de superación, ocultaba un detalle crucial que la mayoría de esas historias ignoraban. Los shinobis no son idiotas. Un cambio tan drástico en la personalidad de un niño no pasaría desapercibido en una aldea llena de asesinos entrenados. No importa cuán descuidado o ignorado hubiera sido antes. Para alguien sin experiencia en espionaje, era imposible actuar perfectamente y mantener una fachada convincente ante sensores, Anbu, y los mismísimos Hokage y Sannin. Así que, por supuesto, me descubrieron. Desde el momento en que alguien notó las diferencias en mi comportamiento, mi destino estaba sellado. Y para empeorar todo, el Naruto original había sido el contenedor del alma de Kurama. Sin un mejor candidato para culpar, asumieron lo más obvio en su retorcida lógica. El ki había tomado el control de su cuerpo. No hubo preguntas. No hubo juicios. Solo cadenas, oscuridad y un dolor indescriptible. Confiesa. Esas eran las únicas palabras que le decían. Una y otra vez. Confiesa. Confesar que, jamás lo explicaron. Quizás querían que dijera que era Kurama. Quizás que admitiera que estaba poseído. Quizás solo querían una excusa para justificar lo que le hacían. Pero no importaba cuántas veces intentara decirles la verdad. No importaba cuánto gritara, cuánto negara sus acusaciones. Ellos ya habían decidido que era la verdad. Y en este mundo, cuando los poderosos decidían algo, la realidad se adaptaba a su voluntad. Pero había algo que este mundo, con su lógica estúpida, siempre parecía olvidar en cada historia. El chakra se origina en el alma y el cuerpo. Mito y Menma poseían la mitad del chakra del Kibi cada uno, pero yo tenía el alma y cuerpo del Biju. Y con el tiempo, esa alma había regenerado todo su chakra. Durante meses soporté torturas, aislamiento y un dolor que nadie debería experimentar jamás. Pero la idea de la venganza no nació de inmediato. Al principio, quería sobrevivir. Pensé que tal vez podría razonar con ellos, que podrían darse cuenta de su error. Pero pronto entendí la verdad, para ellos, yo ya estaba muerto. No importaba lo que dijera, lo que hiciera. Para Konoha, yo era una amenaza, un monstruo esperando el momento de despertar. Si ese era el destino que me habían dado, entonces haría que lo recordaran. Así que una noche, cuando mi mente se perdió en el sello, tomé la única decisión que aún estaba en mis manos. Me acerqué al inmenso portón, las rejas carcomidas por un diseño defectuoso. Este sello no era tan fuerte como el del canon. Minato lo había diseñado para contener un alma sin chakra, un fantasma que no podía regenerar su poder. Nunca consideró que el alma del Kyuubi era donde se generaba su chakra.
El gran Big abrió sus ojos rojos y me observó con una mezcla de curiosidad y diversión. Sabía lo que iba a pedirle. Así que al final te rendiste. Su voz retumbó en el sello, profunda, burlona. ¿Quieres que destruya esta aldea? No me importa la aldea. Mi voz sonó apagada, hueca. Solo quiero descansar. Kurama me miró en silencio por unos momentos. Tal vez estaba esperando que me retractara, que mostrara miedo, que intentara buscar otra salida. Pero yo ya había sufrido suficiente. Romperé el sello. Cuando lo haga, lanza una Big Dama en todas direcciones. No ataques físicamente, no pelees. Solo destruye todo. El plan era simple. No intentaría sobrevivir. No intentaría luchar. Moriría con la aldea. Pero me aseguraría de que nadie aquí viviera para celebrar su victoria sobre mí. Kurama dejó escapar una carcajada seca. Tienes agallas, mocoso. Está bien. Si quieres acabar con todo, lo haré. Pero dime algo. Su mirada se afiló, y su voz se volvió más grave. ¿Realmente quieres que termine así? ¿No te arrepentirás? No. Fue mi única respuesta, fue una sonrisa vacía. Kurama cerró los ojos por un momento y luego asintió. Hoy era el día. Sabía, por las burlas de los torturadores, que hoy se llevaba a cabo la conmemoración de los caídos durante el ataque del Kibi. Un evento donde toda la aldea se reuniría frente al monumento a los muertos, lamentando a sus seres queridos mientras alimentaban su odio contra la bestia que habían encerrado en mí. El lugar perfecto para la primera Big Dama. Volviendo al sello, me encontré con Kurama una vez más. El gran zorro me observó en silencio, su mirada teñida de una emoción que no esperaba ver en él. Lástima. No hacia Konoha. No hacia los humanos. Hacia mí. En su mente Kurama solo confirmó algo que ya sabía, la humanidad era una enfermedad. Torturar a un niño, negarle su identidad, arrebatarle incluso la posibilidad de ser escuchado, todo en nombre de su miedo. Me acerqué al sello con paso firme. Kurama no dijo nada. No intentó convencerme de lo contrario. Él entendía. Ya basta. Murmuré, y sin más, coloqué mi mano sobre la marca que mantenía la jaula cerrada. El sello se rompió como si nunca hubiera sido más que un mal chiste. No hubo resistencia, no hubo un sistema de seguridad como en el canon. Minato no tuvo la necesidad del sistema de seguridad del canon, después de todo él seguía vivo. Kurama permaneció en su sitio por un momento, su expresión endureciéndose. Por fin era libre. Y aún así, dudó. Recordó a su padre. Recordó el deseo de Agoromo de que los vigilos humanos coexistieran. Pero más de 60 años de encarcelamiento le habían arrebatado toda fe en esa posibilidad. El gran zorro me miró una última vez y asintió con solemnidad. No sentirás nada. Te lo prometo. Entonces, todo se volvió negro. Y por primera vez desde que llegué a este mundo, descansé en paz. Capítulo 10. Subestimado. Personaje hablando, personaje pensando, la tensión era insoportable. Por mi parte, la situación era clara, este combate no sería fácil. El dúo inmortal, en cambio, se mantenía completamente tranquilos, como si nada pudiera tocarlos. Esa seguridad, esa confianza en sí mismos, solo la poseen los más fuertes. Respiré profundamente, regulando mi respiración. Por la postura de Kakuzu, sabía que no iba a intervenir de inmediato. Estaba relajado y observando, lo que indicaba que dejaría a Idan hacer lo que quisiera. Idan, el lunático, rompió el silencio con su risa desquiciada. En ese instante, todo comenzó. Uno de mis clones de madera salió disparado hacia Idan. Este, sin dudarlo ni un segundo, respondió con su propia carga, corriendo hacia el clon. La colisión fue estruendosa cuando se encontraron en el centro, pero ni un segundo después, mi clon restante de madera y yo nos lanzamos al combate. Los clones de sombra se movieron ágilmente, observando y vigilando a Kakuzu en caso de que intentara intervenir. Era un 3 contra 1, pero Idan no era un rival fácil. 2 clones de madera y yo nos lanzamos al ataque con el Kubikiribocho. La batalla no tardó en volverse caótica. Idan era extremadamente hábil, con su agilidad y destreza, especialmente manejando su característica guadaña de 3 hojas. Cada vez que intentaba golpearlo, su guadaña se interponía con una velocidad asombrosa, bloqueando el Kubikiribocho de mis clones y esquivando mi espada cubierta de electricidad con una destreza sorprendente. Idan no parecía importarle las heridas. A lo largo de la pelea, los cortes y rasguños en su cuerpo solo aumentaban, pero él parecía disfrutar aún más el combate, ignorando cualquier dolor que pudiera causar el contacto con la espada. Esto es lo que quiero.
Idan gritaba entre carcajadas, parando los golpes de los clones mientras esquivaba los míos. Más rápido. Hazlo más rápido. Eso es lo que me gusta. Gritaba para mi disgusto el masoquista. Él no estaba interesado en terminar rápidamente la pelea, solo en seguir enfrentándome con su locura. No dejaba de moverse, usando su guadaña para defenderse, bloqueando y luego contraatacando con una rapidez que desbordaba cualquier expectativa. No importaba cuánto lo golpeara, Idan simplemente disfrutaba la lucha. Su cuerpo, al ser inmortal, parecía no verse afectado por la electricidad que recorría mi espada. Cada vez que mi yo real chocaba contra la guadaña de Idan, sentía cómo la descarga recorría su cuerpo, pero él no mostraba signos de dolor. La electricidad era devastadora para cualquier otro, pero a él no le importaba. Su inmortalidad le permitía ignorar el daño. «Quédate quieto, maldita cucaracha», grité, mi paciencia comenzando a agotarse. La lucha continuaba, mi Kubikiribocho bloqueado por su guadaña en cada intento, pero yo no dejaba de presionar. Cada movimiento tenía que agregar más presión para evitar que tomara la delantera, y por eso no podía cometer errores. La clave era desgastarlo mentalmente, buscar un momento de debilidad. Mientras tanto, los clones de sombra mantenían su vigilancia, listos para intervenir si el otro intentaba meterse. Idan reía sin cesar, su actitud más parecida a la de un loco disfrutando del caos que a la de un guerrero en una batalla seria. Su fuerza y resistencia me sorprendían, pero sabía que su inmortalidad era una ventaja absoluta. Cada golpe que fallaba era un paso más hacia mi eventual derrota. De repente, Idan saltó hacia adelante con una agilidad sorprendente, tomando distancia. Su guadaña se movía como una extensión de su cuerpo, buscando abrir una brecha en mi defensa. Pero no podía dejarlo salir tan fácilmente. No iba a permitir que se recuperara. «Vamos. Muéstrame todo lo que tienes», gritó Idan, nuevamente disfrutando del momento. De un movimiento brusco, lancé un golpe feroz, usando el Kubikiribocho con toda mi fuerza, pero Idan lo bloqueó con la guadaña. El sonido de la colisión resonó en el aire, y sentí la vibración en mi brazo. Idan solo sonrió, ignorando cualquier posible daño, como si nada pudiera detenerlo. Era bastante obvio que estaba jugando conmigo, entre su capacidad de recibir daño sin inmutarse, de hecho el maldito masoquista lo disfrutaba y yo siendo un novato en comparación, era imposible igualarlo. La tensión era palpable, el aire se cortaba en cada respiración, y yo no podía evitar sentir la enorme diferencia que había entre nosotros. Estaba frente a dos ninjas de rango S, por mi parte, era un novato, sin experiencia en combates de este nivel, y tenía en mis manos el Kubikiribocho, una espada enorme que apenas empezaba a aprender su dominio. A pesar de mi intento de mantener la calma, la brecha entre nuestra destreza era demasiado evidente. Con un rugido, lancé un corte con Kubikiribocho con toda mi fuerza hacia él. La espada cortó el aire con un resplandor eléctrico, pero, como era de esperar, Idan bloqueó el golpe con su guadaña, la electricidad lo recorrió pero ni siquiera se inmutó, de hecho sonreía con placer. El sonido de la colisión reverberó por el campo de batalla, y sentí la vibración de la espada recorriendo mis brazos. Él sonrió, ignorando cualquier posible daño, como si nada pudiera detenerlo. Esa era su habilidad, su inmortalidad. No iba de ganar por fuerza, pero mi objetivo era otro, crear una oportunidad, usar mi ventaja numérica, y llevarlo hacia donde quería. Sabía que esa sería mi oportunidad para cambiar el curso de la batalla. Intentaba ser paciente, buscando una apertura, una oportunidad para acercarme a Kakuzu y poner en práctica mi plan. Finalmente, después de varios intercambios y maniobras, logré mover el combate hacia el lugar adecuado, quedando a unos 30 metros de Kakuzu. En ese momento, mi mente activó el plan que había estado ideando desesperadamente en mi cabeza durante todo este tiempo. Era el momento de usar mi carta secreta. Durante mi año y medio encarcelado, cultivando en silencio, había aprendido muchas cosas, pero me había centrado en una técnica que, en teoría, podría vencer a cualquier cultivador que no hubiese alcanzado el núcleo dorado. Kakuzu, estando a mi espalda, no se daría cuenta de lo que estaba por suceder hasta que ya fuera demasiado tarde. Los clones de madera que habían estado luchando contra Idan lograron distraerlo por un momento, dándome la oportunidad perfecta para actuar. Tomé una profunda respiración, sintiendo cómo el ki fluía dentro de mí, llenando mis pulmones. Preparé mi energía y parte de ella fue destinada a sobrecargar mis cuerdas vocales. Sabía lo que estaba por hacer y la importancia de cada segundo. El aire en mis pulmones se volvió denso, cargado de ki, y el momento estaba por llegar. Con un rugido, solté todo mi poder.
Técnica terrenal. Rugido de león, primera etapa. La explosión de sonido resonó en el aire a mi alrededor, pero no solo era el rugido lo que iba a hacer efecto. El verdadero poder estaba en el choque de infrasonido que liberé a través de mis cuerdas vocales. El infrasonido de 10 hercios y 150 decibelios golpeó con una fuerza devastadora. En ese instante, todo el campo de batalla cambió. Las ondas de presión recorrieron el terreno, sintiendo su peso sobre la piel como una oleada invisible, pero mucho más profunda. La desorientación se apoderó de todos en el área. Sentí como el aire vibraba, y los tímpanos de Idan y Kakuzu se rompieron, mis clones se tambalearon ante la onda expansiva. Idan, que había estado disfrutando del combate, se detuvo abruptamente, sus ojos se entrecerraron con una mezcla de dolor y confusión. Kakuzu, que estaba a mi espalda, fue el primero en sentir la presión del infrasonido. Aunque no era tan inmune como Idan a los daños físicos, el ataque lo tomó por sorpresa, y pude ver cómo su cuerpo se tensaba al instante, mientras sus sentidos se veían completamente anulados. Para alguien como Kakuzu, cuya estructura física había sido modificada por el Hyongu, el daño no afectó sus órganos internos pues carecía de ellos, pero la onda expansiva de infrasonido causó estragos en sus sentidos y en su capacidad para reaccionar. Los cálculos fríos y rápidos, junto a las reacciones rápidas que eran su característica, se desvanecieron por completo debido a la confusión y el caos que se desató en su interior. Incluso su agudo sentido de la percepción, alimentado por su experiencia y habilidades de ninja rango S, fue nublado por el estrépito del sonido que resonó en su cabeza. Mientras la sangre brotaba de mi garganta por el daño que mi propia técnica me causó, supe que no podía permitirme rendirme ahora. Aproveché ese momento de desorientación para actuar con rapidez. El ki y el chakra fluyeron a través de mis piernas, infundiéndolas con fuerza para un impulso explosivo hacia Kakuzu. Mi cuerpo se movió con tal velocidad que el entorno pareció ralentizarse. En menos de un segundo, ya estaba a solo 15 metros de él, sintiendo el peso del combate en mis pulmones, sangrantes, pero me mantuve firme. Kakuzu, un veterano con una astucia fuera de lo común, reaccionó rápidamente. El sello de serpiente apareció al juntar sus manos, y en un abrir y cerrar de ojos, usó su técnica Liberación Tierra, lanza de tierra. La piel de Kakuzu se oscureció y se endureció, adquiriendo la dureza y una defensa tan dura como el diamante. Pensó que eso sería suficiente para detener mi ataque, pero el efecto del infrasonido no era algo que pudiera detenerse endureciendo su piel y su interior. Aunque sus órganos internos habían sido eliminados por el Hyongu, los 5 corazones que aún poseía seguían siendo vulnerables a este ataque. Técnica terrenal. Rugido de león, segunda etapa. Mi voz rasgó el aire mientras una nueva bocanada de aire entraba en mis pulmones. Mi garganta sangraba, pero la determinación me impulsó. El ki recorrió mi cuerpo, y una vez más liberé el rugido. Esta vez, el infrasonido se volvió más potente. Con 5 hercios y 170 dB, el sonido atravesó el espacio, impactando a Kakuzu con una violencia abrumadora. Su defensa, tan dura como el diamante, no fue suficiente para bloquear el poder de la onda. El daño fue aterrador. Aunque su resistencia era notable, los 5 corazones que había ganado a través del Hyongu no pudieron escapar del daño que causó mi ataque. El infrasonido provocó una arritmia fatal que hizo que los corazones latieran desordenadamente. Como si fuera un efecto dominó, las máscaras que representaban sus corazones se resquebrajaron, dejando al descubierto que 2 de esos corazones habían sufrido mucho daño. Y como si eso no fuera suficiente, su cerebro se sacudió violentamente, desestabilizándolo aún más. Los vasos sanguíneos de sus ojos explotaron, y la máscara que cubría su boca y nariz se empapó de su propia sangre debido a la fuerza devastadora del infrasonido. Aunque no estaba tan cerca, Idan también sufrió las consecuencias. A pesar de estar a una distancia relativamente mayor, la onda expansiva alcanzó incluso a un inmortal como él. Sus órganos internos sufrieron una tensión extrema, y aunque su inmortalidad le permitió resistir lo que habría sido letal para cualquier otro, la fuerza del ataque fue suficiente para que tambaleara. Sus órganos probablemente sufrieron una fuerte conmoción, pero su capacidad de regeneración lo mantuvo con vida, aunque evidentemente afectado. Incluso su inmortalidad no lo hizo inmune al potencial del infrasonido potenciado por el ki. El caos que desató mi ataque era palpable en el aire. La desorientación y el daño en los enemigos fueron obvios. Aunque Kakuzu seguía de pie, la confusión había roto su capacidad para mantener la composura.
Su defensa, que parecía invencible antes, ahora estaba completamente fracturada, con la sangre aún saliendo de sus ojos y su rostro mostrando claros signos de desorientación. Por otro lado, Ethan, aunque no tan gravemente afectado debido a su inmortalidad, estaba claramente irritado y desorientado, con su risa frenética ahora teñida de frustración. Mi carrera no se detuvo. Las primeras dos fases de mi técnica habían cumplido su propósito de desorientar al enemigo, pero ahora, con el dolor lacerante en mi garganta y los pulmones sangrantes, no podía permitirme vacilar. La desventaja era clara, me había arriesgado al límite, pero este era el momento clave. A pesar de la agonía, concentré mi ki y chakra en mis piernas, reforzándolas con la energía necesaria para dar un impulso final hacia Kakuzu. El mundo parecía ralentizarse mientras mi cuerpo avanzaba a una velocidad vertiginosa, y en menos de un segundo ya estaba frente a él. Un dolor punzante en mi pecho me recordaba que la técnica me estaba costando más de lo que imaginaba. Sin embargo, me planté en el suelo con firmeza y tomé aire, sabiendo que este sería mi último esfuerzo. Técnica terrenal. Rugido de león, tercera etapa. Desgarrando mi garganta una vez más, liberé un rugido final, un sonido apoteósico de 1 hercio y 240 dB. Sobrepasando lo que habría matado a una persona en mi mundo, siendo el límite 180 dB. La vibración fue tan intensa que cada molécula del aire pareció vibrar, colisionando violentamente contra todo a su paso, pero lo concentré en una dirección para concentrarse en Kakuzu y hacer el mayor daño posible. La onda de infrasonido potenciada por Ki hizo el trabajo, con un impacto que fue literalmente devastador. 3 de los corazones de Kakuzu explotaron en pedazos. El daño no fue solo por la vibración del sonido, sino por la manera en que el Ki amplificó las ondas de choque dentro de su cuerpo. Aunque sus órganos internos fueron reemplazados por el Hyongwoo, los corazones robados de Kakuzu no pudieron resistir el daño, y estallaron, dejando tras de sí una onda de destrucción interna. Sus huesos se astillaron debido a la resonancia extrema, y los músculos se desgarraron en el proceso. Su cerebro, golpeado por la vibración, sufrió una hemorragia masiva que lo dejó al borde de la inconsciencia. A pesar de todo, Kakuzu seguía vivo gracias al Hyongwoo, pero su resistencia física fue quebrada por completo. Si no fuera por su jutsu de endurecimiento, habría explotado en pedazos. Yo por mi parte, al verlo ser lanzado lejos como una muñeca de trapo y emanando sangre de todos lados, pensé que estaba muerto, asumiendo que nadie además de Madara y Hashirama deberían resistir ese nivel de daño. Ethan, aunque a una distancia mayor, no estuvo exento de los efectos. La onda expansiva de infrasonido afectó sus órganos internos, y aunque su inmortalidad le permitió resistir lo que habría sido fatal para cualquier otro, no era tan resistente como Kakuzu con su jutsu. El cerebro de Ethan fue gravemente afectado. A pesar de estar de pie, se tambaleó y cayó de rodillas, aturdido, con su risa frenética empañada por el dolor. Parte de su cerebro se vio comprometido por la violencia de la vibración, y tardaría un tiempo en recuperarse. La regeneración inmortal de Ethan no lo eximió de sentir los efectos de la onda, solo alargando el tiempo necesario para que volviera a su estado habitual. El caos que generó mi técnica fue indescriptible. El campo de batalla se aplanó, el suelo se resquebrajó, además mis clones de sombra se disiparon instantáneamente debido a la presión de la onda, mientras que los clones de madera fueron casi destruidos por la tremenda fuerza de la vibración a pesar de la distancia, pero se regeneraron lentamente en cuanto la intensidad del ataque disminuyó. Mientras tanto yo estaba en pésimo estado, la agonía en mi cuerpo era insoportable. Mis pulmones sangraban por el esfuerzo de sostener la técnica. El daño a mi garganta y cuerdas vocales era desgarro y quemaduras. La sangre manaba profusamente de mi boca, y cada respiración se sentía como si fuera a romperme por dentro. Sabía que estaba cerca de sucumbir a lo que básicamente rozaba con ser un ataque suicida. A pesar de todo, mi mente seguía alerta. Rápidamente saqué una jeringa de mis sellos de almacenamiento. Con mano temblorosa, inserté la aguja en mi pecho y comencé a drenar la sangre de mis pulmones para no ahogarme en ella. Sabía que si no lo hacía, el daño interno sería irreversible y moriría en minutos. Mientras drenaba la sangre, sentí el efecto inmediato, la presión en mi pecho comenzó a aliviarse, y la sangre que llenaba mis pulmones empezó a drenarse poco a poco, pero el proceso era lento. Cada respiro me dolía, y la sangre seguía saliendo de mi garganta, pero al menos podía respirar un poco más. Al mismo tiempo, saqué píldoras de mis sellos, forzando 2 en mi boca. Una píldora de reposición de sangre y la otra de un impulso de regeneración.
Comenzaron a hacer efecto lentamente, reparando el daño en mi cuerpo junto con mi regeneración natural, aunque el dolor seguía allí. Sabía que la recuperación sería larga, que probablemente sufriría varios días de recuperación, pero estaba decidido a sobrevivir. Mi cuerpo, desgarrado por el esfuerzo y los efectos secundarios de mi propia técnica, me hacía sentir al borde del colapso, pero mi determinación no me permitía rendirme. Me arrastré hacia Idan, con el Kubikiribocho en mis manos, mi espada imponente lista para cumplir su propósito. Sabía que debía decapitarlo rápidamente antes de que tuviera la oportunidad de regenerarse, y me aseguraría de que su cabeza no regresara a su cuerpo. Aunque mi cuerpo ya no respondía como antes, seguía avanzando con la mirada fija en el objetivo. Fue entonces cuando escuché el inconfundible sonido de carne desgarrándose. Me giré lentamente, y al mirar por encima de mi hombro, vi con horror cómo una de las máscaras de Kakuzu salía de su cuerpo, resquebrajada pero con un corazón aún funcional. La figura que portaba la máscara estaba formada por cables y estructuras propias del Hyongu. Kakuzu, a pesar de los daños, reía lentamente mientras esa criatura lo levantaba, su cuerpo parecía destrozado. «¡Maldito niño loco!». La voz de Kakuzu resonó con ira y odio. «Destrozaste 3 de mis corazones y dañaste 2, casi me matas. Si no hubieras estado tan dañado por tu propia técnica, me habrías matado». No respondí. No podía perder tiempo en palabras. Mi prioridad era sobrevivir ahora que me di cuenta que el avaro sobrevivió. Con los últimos vestigios de energía que quedaban en mí, concentré todo mi chakra y realicé los sellos para invocar a mi aliado más poderoso. Colocando la mano en el suelo desesperadamente imbuí todo el chakra que pude en un intento de sobrevivir. Una gigantesca nube de humo apareció a mi alrededor, y de ella emergió Gamabunta. El sapo gigante miró a su alrededor, evaluando rápidamente la situación, y al notar mi estado, comprendió lo que estaba en juego. Aunque mi garganta sangraba y mi cuerpo estaba al borde del colapso, aún logré gritar. «Enemigos». Gamabunta, un veterano en la batalla, entendió inmediatamente. Desenvainó su enorme tant, y lo blandió con fuerza hacia Kakuzu y la criatura que lo sostenía. Kakuzu, aún debilitado, no pudo mover su cuerpo, pero la criatura, guiada por el Hyongu, lo apartó rápidamente, protegiéndolo. Mi vista se volvió cada vez más borrosa. Una enorme cantidad de chakra había abandonado mi cuerpo, poniendo aún más estrés en mi ya maltrecho cuerpo, y mis fuerzas se desvanecían. Literalmente, me estaba muriendo al usar tanto chakra en mi estado. No podía continuar luchando. Mi respiración se volvía cada vez más difícil, y mi cuerpo ya no respondía. Por otro lado, Idan, aunque aún aturdido, comenzaba a moverse. Mis clones de madera, que se habían regenerado lo suficiente, se impulsaron con el poco chakra que les quedaba. En una explosión de fuerza, sus piernas explotaron en astillas, pero se movieron a gran velocidad, con sus copias de la Kubikiribocho, decapitando en conjunto al aún confundido Idan. Antes de desaparecer, uno de los clones de madera se arrastró y me lanzó la cabeza de Idan, tomé la cabeza y la sostuve mientras me desvanecía a la inconsciencia. Gamabunta, al darse cuenta de mi estado crítico, saltó hacia atrás con velocidad, priorizando mi supervivencia por encima de la batalla. El sapo gigante comenzó a alejarse rápidamente, y Kakuzu, con 3 corazones destruidos y 2 gravemente dañados, no se atrevió a continuar. Sabía que su cuerpo ya no podía soportar más. «Tengo que informar al líder», murmuró Kakuzu, mientras se alejaba, su voz tensa. «Solo el Jinchuriki del Kyuubi y Jiraiya de los Sanin saben convocar sapos. Ese niño era el Jinchuriki, y es más peligroso de lo que pensábamos». Su inteligencia había escuchado los rumores de la pelea entre el Una Cola y el 9 Colas. Enconó a la criatura de Kakuzu, lo levantó y lo llevó lejos, alejándose a toda velocidad para que su dueño recibiera tratamiento. El campo de batalla quedó en un silencio absoluto, con el eco de la lucha. Puff Gamabunta. La lluvia caía en cortinas gruesas, golpeando la piel rojiza con un sonido sordo y constante. El cielo estaba cubierto de nubes negras, y el agua empapaba todo a nuestro alrededor mientras me movía con rapidez a través del paisaje. El mocoso estaba mal, muy mal. Su cuerpo se sentía demasiado liviano sobre mi cabeza, su respiración era irregular, y el olor a sangre era fuerte, mezclándose con el agua que corría por su piel. Si no recibía tratamiento pronto, no iba a sobrevivir. Pero no era lo único que llevaba. «Oye, maldito sapo. ¿Dónde demonios me llevas?». La cabeza que habían decapitado esas copias del mocoso los acompañaba y ahora estaba sobre mi cabeza, y lo peor era que seguía gritando.
No tenía idea de cómo carajos seguía hablando, pero ahí estaba, en mi cabeza, gritándome con furia. Devuélveme a mi cuerpo, cabrón. Hashin-sama me va a recompensar cuando termine contigo. Tump. Lo estampé contra mi piel con fuerza, haciendo que soltara un gruñido ahogado. Cierra el hocico. Dije mientras sentía que el mocoso se movió. Fue apenas un espasmo, pero lo sentí. Seguía vivo. Aguanta, mocoso. Gruñí, acelerando el paso. La tormenta rugía a nuestro alrededor, pero ya no me importaba. Lo único que importaba era encontrar un lugar seguro antes de que fuera demasiado tarde. No podía creerlo. Ese maldito mocoso. Primero desaparece durante 2 meses, sin que nadie sepa nada de él. El primer mes no se pudo contactar con él, de alguna forma su chakra fue sellado, y cuando finalmente regresa, solo invoca a un sapo menor. Sin explicaciones y lo peor de todo, el viejo pervertido se niega a decir nada. Pero cuando por fin me invoca, está medio muerto. Una vez lejos del combate, sin enemigos a la vista, realicé sellos con mis dedos y convoqué a un sapo médico. Era una hembra, de tamaño humano, que de inmediato se puso a trabajar, revisando al mocoso con rapidez. Está muy malherido, tiene daño severo en los pulmones por algún tipo de aplastamiento, desgarros en la garganta y las cuerdas vocales quemadas. Sin mencionar la cantidad de moretones y fracturas leves en sus costillas. Informó con gravedad, sus manos recorriendo el cuerpo ensangrentado de Naruto. Su garganta está destrozada, los pulmones se llenan de sangre, los músculos desgarrados, es bastante obvio que fue su propia técnica, el daño salió de él, si no tuviera un chakra tan fuerte, ya estaría muerto debido a usar una técnica tan peligrosa sea lo que sea que haya usado. Gruñó indignada la enfermera. Maldije en voz baja, la enfermera decía que Naruto se hizo eso con su propia técnica. Sea lo que sea que haya hecho, esa técnica debe estar prohibida. Mientras el sapo enfermera usaba ninjutsu medicó el cuello del mocoso y estabilizaba su respiración, lo miré bien por primera vez. Naruto había cambiado. Era más alto, sus rasgos más afilados, más parecidos a los de Minato, se veía un poco demacrado además, el cabello pintado de rojo le recordaba a la madre del mocoso, era una copia de sus padres. También su cuerpo mostraba signos de un entrenamiento extremo, mucho más allá de lo que tenía hace 2 meses que lo invocó. ¿Qué demonios había estado haciendo? Pensé enojado, mi ira dirigida a Jiraiya, ese tonto manteniendo secretos. Está despertando. La enfermera terminó su trabajo de estabilizarlo y se giró hacia mí. Se acercó un poco más mientras Naruto abría los ojos con dificultad. Sus labios se movieron apenas, un susurro apenas audible sobre el sonido de la lluvia. No me lleven a Konoha, no dejen que me entreguen a los shinobi de la aldea, caravana, hacia Suna, llegar debo. Y antes de que pudiera preguntarle más, volvió a perder la conciencia. Fruncí el ceño. ¿Qué carajos significaba eso? El niño era un shinobi de la hoja, ¿por qué no querría ir allí? No tenía tiempo para pensar en ello ahora. Lo primero era sacarlo de aquí. Con otro sello, invoqué a un sapo transportista, llevaba un carro para cargar cosas, era útil para mover cosas de forma rápida y segura. Naruto fue cargado con cuidado, junto con la espada que llevaba consigo y la cabeza semi-aplastada del bocazas, la enfermera acompañándolo para evitar que muera en el trayecto. ¿Destino? Preguntó el sapo, preparándose para partir. Una caravana en dirección a Suna. Ordené. El sapo asintió y salió disparado a gran velocidad, alejándose bajo la intensa lluvia. Yo me quedé mirando cómo desaparecía en la distancia, con 1.000.000 de preguntas en la cabeza, y sin ninguna maldita respuesta. Suspiré, sacudiendo la cabeza. Más te vale invocarme cuando puedas hablar, mocoso. Y con eso, liberé la invocación y volví a casa. Puff Karin. La caravana avanzaba a toda velocidad bajo la incesante lluvia, cada golpe de agua contra los toldos de los carros sonaba como un redoble de tambores de guerra. El camino de tierra se había convertido en un lodazal traicionero, donde cada paso de los caballos y cada giro de las ruedas amenazaba con hundirse en el fango. Habían estado moviéndose sin descanso durante casi 1 hora. Cada minuto transcurrido era un martillazo de ansiedad en su pecho. Los shinobi del clan Fama, que ahora servían bajo Naruto, rodeaban la caravana que llevaba las pertenencias y familias del clan, en formación defensiva. Algunos escoltaban los flancos, otros vigilaban desde los techos de los carros, con los sentidos alerta y el kunai en mano. Sabían que los enemigos de antes podrían estar siguiéndolos. Sabían que su señor se quedó atrás para protegerlos de quienes quiera que fueran esos dos.
Sasame y ella viajaban en el carro central, el más seguro. Pero ella no sentía ninguna seguridad. Su mirada se dirigía constantemente hacia atrás, esperando, rogando, exigiendo ver a Naruto. ¿Y si algo salió mal? Susurró F con inquietud, casi sin darse cuenta. No pienses en eso. La cortó Karin, con la voz más afilada de lo que pretendía. F la miró de reojo, con el ceño fruncido, pero no insistió. No puedo perderlo. Apenas encontré a un miembro de mi familia, tienes prohibido morir, idiota. Pensó mientras gruñía. Cada gota de agua que caía sobre su piel fría se sentía como un recordatorio de que el tiempo pasaba. Que Naruto no estaba allí. Que tal vez nunca regresaría. Y entonces, en medio de la cortina de lluvia, lo sintió. Algo se acerca. Gritó, poniéndose de pie de golpe. Los ninjas del clan Fuma reaccionaron de inmediato, adoptando posiciones defensivas. Algunos alzaron sellos de mano, otros desenfundaron armas. Los nervios estaban a flor de piel. Pero lo que emergió de la tormenta no fue un enemigo. Era un enorme sapo, corriendo a toda velocidad. Tiraba de una carreta, y sobre esta, otro sapo, más pequeño, con un gorro de enfermera. La imagen era tan extraña que Karin casi titubeó, pero entonces sus sentidos se posaron en el interior del carro. Y sintió que el mundo se detenía. «Detengan la caravana», ordenó con un grito ahogado. Los carros se frenaron bruscamente. Apenas el sapo transportista llegó hasta ellos, la figura con el gorro de enfermera saltó al suelo y habló apresuradamente. ¿Es esta la caravana de Uzumaki-san?, preguntó con urgencia. Sí, lo es, respondió Karin, pero su voz apenas salió como un susurro. Se subió apresurada a la carreta, su corazón martillando con tanta fuerza que le dolía. Y entonces lo vio. Naruto yacía allí, inmóvil, su piel anormalmente pálida. Tenía vendajes apretados cubriendo su torso y cuello, pero incluso así se podían ver los moretones oscuros marcando su piel. Su cuello estaba hinchado, con hematomas que delataban heridas atroces. Su respiración era débil. Karin sintió el miedo subir por su garganta como un nudo de espinas. No te atrevas a morir, idiota. Susurró con desesperación, su voz temblando. No dudó pues no había tiempo para dudar. Se mordió el labio con fuerza y llevó su brazo a la boca de Naruto, presionándolo contra sus labios. Muerde, ordenó. No hubo respuesta. Naruto apenas parecía consciente. Karin sintió el pánico morderla, pero apretó su brazo contra su mandíbula con más fuerza. Muerde, maldita sea, gritó con desesperación. Esta vez, los dientes de Naruto se hundieron en su piel. El dolor fue intenso, pero la sensación del chakra drenándose de su cuerpo fue peor. Naruto reaccionó de inmediato. Su respiración mejoró levemente, sus músculos dejaron de temblar, y el color regresó poco a poco a su rostro. Pero no era suficiente. El drenaje era intenso, más de lo habitual. Había perdido demasiada sangre, demasiado chakra. Si lo dejaba seguir así, ella misma perdería el conocimiento. Con un jadeo, apartó su brazo de su boca. Naruto se quedó inmóvil, aún inconsciente. ¿Está mejor?, preguntó Sasame con voz temblorosa rodeada de varios Fuma ancianos, preocupados. Lo suficiente para seguir con vida. ¿Pero todavía está mal? Karin apretó los dientes. A su alrededor, los shinobi del clan Fuma miraban con rostros sombríos. Sabían quién era Naruto. No solo su líder, sino el hombre al que ahora juraban lealtad. Uno de ellos, un ninja de cabello oscuro atado en una coleta baja, frunció el ceño con preocupación. Tenemos que detenernos y tratarlo. No podemos permitir que siga en este estado. Pero antes de que alguien pudiera moverse, un sonido grave interrumpió la discusión. Un gruñido bajo y gutural. No. Todos giraron a ver a Naruto. Sus labios apenas se movían, su voz era un susurro rasgado, pero las palabras salieron con una firmeza que no admitía discusión. Salgan del país de la lluvia, ahora. Fue una orden, no una petición. El silencio fue absoluto durante unos instantes. No había dudas en su orden. A pesar de su estado crítico, Naruto aún tenía el instinto de un líder. Los shinobi del clan Fuma asintieron sin vacilar. Muévanse, gritó uno de los ancianos del clan. Los caballos relincharon mientras la caravana volvía a ponerse en marcha. Esta vez, con más velocidad, con más determinación. La prioridad era salir del país de la lluvia.
Karin se quedó junto a Naruto en el carro con toldo, mientras el doctor del clan Fma se apresuraba a estabilizarlo con vendajes y medicamentos. Cada minuto contaba. La lluvia seguía golpeando los techos, pero a medida que avanzaban, la tormenta quedó atrás. Horas después, cuando la humedad y el fango dieron paso a dunas doradas y un calor seco, supieron que lo habían logrado. Habían cruzado la frontera. Frente a ellos, el inmenso desierto del país del viento los esperaba. Tsunagakure estaba cerca. Omake. Desperté en una cama de tamaño cuestionable, en un departamento que claramente no había sido tocado por el concepto de limpieza en años. Mis ojos, aún medio cerrados por la confusión, vagaron por el espacio, tratando de entender qué demonios estaba pasando. Y entonces, las memorias llegaron. Pero, ¿cómo podía ser? ¿Transmigración? En serio. No, esto no podía ser real. Pensé desesperado, pero aquí estaba yo, dentro del cuerpo de un niño de 6 años. Naruto Uzumaki. No era el Naruto que conocía, no. Este Naruto tenía aún menos suerte. El sellado del Kyuubi había sido un desastre. El chakra del Biju había quemado todo en su red de chakra, dejando al niño incapaz de usar el chakra. Era aún más inútil que Rock Lee sin los entrenamientos de Gui. Un completo desastre. Nadie lo quería, ni siquiera el viejo Hiruzen, que ni se molestaba en acercarse a él. Los únicos que le daban algo de atención eran los Chunin, y eso solo porque tenían órdenes de entregarles sus gastos mensuales. Ni siquiera le dejaban entrar a las tiendas de la aldea. Era un paria. A punto de perder la cordura, algo resplandeció en mi mente. El sistema. Un brillo cegador, y un mensaje apareció de repente. Bienvenido al sistema Army of Waifus. Te permite, una vez al mes, lanzar una tirada gacha para ganar una waifu leal solo a ti, proveniente de todo el multiverso. Puedes guardar a tus waifus y no invocarlas. Si acumulas 3 waifus no invocadas, recibirás un boleto de oro que te garantiza una waifu de rango alto. ¿Qué? Murmuré incrédulo, mirando el mensaje flotante. Y luego, la risa. Una risa descontrolada. Yo, un niño sin chakra, pero con el poder de las waifus. Esto sí que era un cambio de vida. Pasaron los años, y sin usar ni un poco de chakra, me convertí en el gobernante supremo del mundo shinobi. A los 9 años estaba sentado en el regazo de Boa Hancock la emperatriz Kuja, usando su prominente pecho como almohada mientras Toru la Dragon Maid me servía té. Rem la Oni de cabello azul estaba a un lado, discretamente limpiando la mesa y lanzando miradas celosas a Hancock, mientras yo, como el niño más poderoso del planeta, disfrutaba de mi reinado. El resto del mundo solo estaba cumpliendo su deber, porque, bueno, yo era el jefe aquí. Mis waifus eran mi ejército, mi fuerza, mi fuente de poder. Cada una con su propia especialidad. Observe a mis generales, aquellas que dirigían al resto de las waifus bajo mi mando. Esdeat, la regente de mis legiones, gran general de mis ejércitos. Siempre leal, su mirada fría tan encantadora como desquiciada. A veces, se le escapaba un suspiro y me decía: no te preocupes, mi señor, la sangre de tus enemigos se congelará antes de que puedan dar un solo paso. Merlin, mi estratega maestra de la investigación y avances, siempre estaba un paso adelante. No te preocupes, Naruto-sama. Decía con una sonrisa traviesa. He asegurado que esos locos como Orochimaru y Amado sirvan como los peones que son. Si intentan algo, los haré desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. Retsuo Nohana, mi médico personal, mejor que Tsunade en todos los aspectos. Su calma era incomparable, y su habilidad para curar, sin igual. Si alguna vez resultas herido, Naruto-kun, te curaré en un abrir y cerrar de ojos. No hay nada que te cause daño, con la ayuda de tu fiel médico. Anisa, la imparable Viltrumita encargada de la defensa exterior planetaria. La mujer que no paraba de insistir que en cuanto yo llegara a mi edad fértil, debía darle un heredero para asegurar la superioridad genética de los Viltrumitas. No te preocupes, mi emperador. En cuanto llegues a la madurez, te aseguraré de que este imperio tenga un heredero poderoso. Y después, bueno, un par de viajes por el universo para conquistar nuevos planetas, ¿qué te parece? Tiamat, una de mis fuerzas más poderosas. Aunque no hablaba mucho, su presencia era tan imponente que el suelo temblaba a su paso. Una diosa literal, sus palabras siempre maternales. Lo que desees, mi señor. El mundo se arrodillará ante tus deseos. Y luego, la joya de la corona, Vados, el ángel de la destrucción. Sentada en la mesa, disfrutando de un delicioso postre mientras me observaba con una sonrisa amable.
Cuando crezcas, Naruto, serás el futuro dios de la destrucción de este universo. Conmigo como tu maestra, no hay nada que temer. Todas mis waifus, mis aliadas, mis guerreras y mis consejeras. La paz del mundo shinobi estaba asegurada, por mí. La era del shinobi terminó, la era de las waifus comienza. Proclamé con orgullo, mientras observaba el mundo desde mi trono, rodeado de poderosas mujeres dispuestas a destruir todo lo que se interpusiera en mi camino. Ya no necesitaba ninjas. ¿Quién necesita ninjas cuando tienes waifus? Y bueno, eso fue todo por hoy. Si te gustó, ya sabes qué hacer. Deja tu comentario, que estaré leyendo todo. A lo mejor te saludo en el próximo video. Cuídense, raza, nos vemos.